aplicarte tu queratina en casa para mantener un cabello hidratado, pero no lo haces por temor a cometer algún error. No te preocupes, no estás cortando el cabello, ni estás aplicando un tinte, un color en el cual se pueda notar si has cometido algún error. El día de hoy quiero compartir contigo cuáles son los productos que yo utilizo y el paso a paso a seguir para aplicar la queratina en casa y mantener el cabello hidratado. La familia está creciendo, así que suscríbete aquí al canal y presiona la campanita para que llegue un mensaje a tu teléfono cuando tengamos nuevo video aquí en el canal. Comencemos. ¿Cuáles son los productos que vas a necesitar? Por supuesto, el juego que trae el shampoo antirresiduos y la queratina. Un secador de cabello, una plancha de cabello que caliente como mínimo 450 grados centígrados, guantes para aplicar la queratina, un peine y un cepillo. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien nuestro cabello y para eso vamos a utilizar el shampoo antirresiduos que viene en el combo. Es muy importante lavar bien el cabello, que no quede nada de residuos, nada de suciedad. Yo, por ejemplo, fíjense, mi cabello es así de largo y bastante abundante. Entonces yo, por ejemplo, para que tomen como referencia, me lavo el cabello de 3 a 4 veces. Lo importante es que quede muy limpio y es importante lavarlo varias veces porque como este shampoo no tiene sal, entonces en realidad requiere de varias aplicaciones para que realmente pueda retirar todo el residuo de nuestro cuero cabelludo. Si bien es cierto que al finalizar ya el lavado del cabello puede que quede un poquito áspero, un poquito reseco, claro está, de tanto lavarlo y de retirar el aceite natural del cabello, pero realmente es necesario retirar todo el residuo de nuestro cuero cabelludo y del resto del cabello para poder aplicar bien la queratina. El segundo paso será retirar toda la humedad de nuestro cabello. Nosotros aquí vamos a estar utilizando el secador. Después de lavar nuestro cabello, pudiéramos retirar toda la humedad con el secador. Pero para evitar darle tanto calor a mi cabello, yo lo que hago es primero envolverlo en una toalla para que allí realmente se pueda secar bien y retirar toda esa cantidad de agua y humedad que hay en el cabello, y ya después, para finalizar, para dejarlo mucho más seco, entonces allí sí tomo mi secador y procuro secar muy bien, más que todo, toda la parte del cuero cabelludo y finalmente el resto del cabello. Entonces nuestro segundo paso va a ser simplemente con un secador retirar toda la humedad del cabello. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es tomar nuestro peine para desenredar poco a poco el cabello. Como lo hemos lavado tantas veces, de 3 a 5 veces dependiendo el largo y el grosor de nuestro cabello, el lavarlo tantas veces hace que el cabello se reseque y por lo tanto se hagan muchos nudos. Entonces, toma un peine y comienza a desenredarlo, pero poco a poco, tomando mechones pequeños y procurando retirar entonces todos los nudos que se han hecho. Comienza desenredando desde la mitad para abajo y luego si vas desde la raíz hasta la punta. Chicas, algo que se me estaba olvidando de decirles con respecto al shampoo antirresiduos es que deben agitarlo muy bien antes de utilizarlo, porque este shampoo tiende a concentrar la cantidad de producto en el fondo de la botella y en la parte de arriba queda como un agüita. Entonces es muy importante que antes de utilizarlo lo agiten muy bien para que todo el producto se ponga cremosito, como espeso, y así entonces es que lo van a utilizar para quitar todo el residuo del cabello. Paso número 4, la aplicación de la queratina. Vamos a hablar primero con respecto a la cantidad de producto que se utiliza. Por ejemplo, ustedes pueden ver en cámara el largo de mi cabello, es bastante largo, y les digo que el grosor como tal, mi cabello es bastante grueso, así que yo utilizo como medida de la queratina este vasito. Este vaso es un vaso pues normal, común, un vaso plástico de esos que se utilizan para servir
servir refrescos en las fiestas. Esta cantidad, yo lo que hago es pasar la queratina primero a todo este vaso, y ya sé entonces que esta es la medida de la cantidad de producto, la cantidad de queratina que yo utilizo para mi cantidad de cabello. Esto es más o menos para que tengan una guía, una referencia, pues si ustedes tienen el cabello de pronto más corto o más largo, entonces a partir de aquí pueden arrancar. Si dicen lo tengo más corto, entonces utilizan menos de este vasito. Si lo tienen mucho más largo que mi cabello, entonces utilizan más de este vasito. Y ya una vez entonces que tienen la medida de la queratina, entonces con sus guantes, no vayan a aplicar por favor el producto sin los guantes, porque realmente eso daña bastante la piel de la yema de los dedos. No olvidemos que este es un químico, así que simplemente pues tomamos nuestros guantes, vamos a separar nuestro cabello en dos mitades, vamos a ir tomando mechoncito por mechoncito sin mucho apuro, con mucha paciencia y cariño, pues simplemente vamos a ir aplicando el producto desde la raíz hasta la punta. Lo vamos a ir aplicando entonces simplemente como si estuviésemos aplicando pues una crema de peinar, una cremita para el cabello. Eso sí, tiene que ser en mechones muy pequeños y afincándonos en la raíz, que es donde realmente queremos pues alisar un poco más e hidratar mucho más. Y de esta manera es que lo vamos a ir entonces aplicando en todo el cabello. Yo, por ejemplo, utilicé solamente mis guantes para aplicarlo, pero ustedes también pueden apoyarse en estos cepillitos, porque esta parte del cepillito es para aplicar el producto y esta parte del peinecito es luego para distribuirlo de raíz a punta, pero yo realmente pues solamente lo aplico con los guantes y voy aplicándolo mechón por mechón en todo mi cabello. Ya una vez entonces que tenemos todo nuestro cabello desde la raíz hasta las puntas empapadito de queratina, pues simplemente vamos con nuestro paso número 5, que va a ser utilizar nuestro secador de cabello simplemente para secar el producto y que sea bien absorbido por la hebra de cabello. Aquí no tienes que ser una experta en secado, yo no soy experta en secado, en realidad no sé secarme el cabello bien, pero simplemente lo importante es que tomes pues un cepillo y con el secador vayas poco a poco secando el cabello para que de esta manera el producto ya definitivamente sea bien absorbido por la hebra de cabello. Y si no tienes secador, pues no te detengas por esto, simplemente deja que tu cabello se seque naturalmente por lo menos unas 3 horas para que de esta manera absorba bien el producto. Está claro que es recomendable pues tener un secador primero porque te agiliza el tiempo, no tienes que esperar 3 horas, algo que puedes hacer en 10-15 minutos máximo, pero pues hay para todos los casos. Si tienes el secador, lo utilizas. Si no tienes el secador, deja entonces que tu cabello se seque al natural. Y fíjate entonces que todo esto que hemos hablado es muy sencillo. Simplemente te lavas el cabello, le sacas la humedad y te vas aplicando poco a poco tu cremita en el cabello que va a ser la queratina. Hasta aquí todo muy fácil. Ahora sí vamos con el paso que realmente decimos que es casi el más importante en este proceso de aplicarse la queratina, y es sellarlo. Ya de una vez dejar ese producto en nuestro cabello, y aquí sí vas a necesitar una buena plancha. Una plancha que por lo mínimo caliente 450 grados centígrados. Esta que yo utilicé es la Infinity Pro de la marca de Conair. Yo les comenté todo sobre esta plancha. Aquí les voy a dejar los dos videos donde les mostré la plancha por primera vez y el segundo video donde les comenté cómo le daba brillo a mi cabello. Esta es la plancha que yo utilizo, Infinity Pro de la marca de Conair. Esta calienta 455 grados centígrados y realmente el proceso de sellar la queratina en el cabello es bastante trabajosa, en el sentido de que se debe hacer en mechones muy pequeñitos. Entonces, para mí realmente no les voy a negar que fue bastante trabajoso. Es trabajoso porque yo tengo muchísimo cabello. Yo lo que hago es que primero me sello una mitad
apago la plancha, me voy a descansar el brazo. Cuando ya me siento más descansadita, entonces simplemente vengo y me sello la otra mitad. Lo hago de esta manera cuando no tengo ayuda. Realmente en esta parte, pues si tienes ayuda, mucho mejor. Si otra persona puede hacer el planchado y sellarte toda la queratina en el cabello, muchísimo mejor. Si no tienes una buena plancha que caliente entonces bastante, realmente en este paso de sellar sí busca ayuda con otra persona que tenga una buena plancha y que pueda sellar toda la queratina en el cabello. La forma de hacerlo es planchando todo el cabello mechón por mechón. Y ya una vez entonces que tengo mi queratina aplicada, bien selladita en mi cabello, me lo dejo máximo 5 días y luego me lavo el cabello nuevamente con mi shampoo antirresiduos. Me lavo el cabello 2 veces para retirar ese producto. Me lo dejo secar al natural. Ustedes saben que yo no me seco el cabello a menos que pues esté apuradita de tiempo y sí tenga que secarlo rápido. Pero por lo general yo no me seco el cabello con secador, lo dejo secar al natural y luego lo plancho y claro que se ve la diferencia. El planchado es mucho más rápido, tomo mechones más grandes y pues simplemente solo paso la plancha un poquito porque pues a nosotros nos gusta el brillo y que quede súper lacio, pero realmente se nota que las ondas quedan muchísimo más sueltas y el cabello queda mucho más brilloso. Desde que me lavé el cabello ya hace 4 días exactamente, ya ahorita lo tengo sucio, empieza a salir de mi cabello toda esa caspita, es lo único malo que pues en realidad no me gusta mucho, pero no hay problema. Yo en realidad al terminar de grabarles este video a ustedes voy a lavar el cabello para retirar toda esa conchita blanca. Eso es normal que se vea pocos días después de haber aplicado la queratina, es el producto que ya que está terminando de salir, pero una vez que este producto ya queda totalmente fuera de nuestro cabello, solamente queda hidratado y brillante, los resultados son maravillosos. De todas maneras, recuerden que todo este resultado de un cabello más brillante, un cabello mucho más liso, con las ondas más sueltas, se ve es con el tiempo. El proceso de aplicación de la queratina, por ejemplo, si estás comenzando a hacerlo, puedes aplicártelo cada 3 meses, 4 meses. Después, ya cuando tú veas que tu cabello está mucho más hidratado, las ondas más sueltas, entonces puedes alargarlo a cada 5 meses, cada 6 meses. Ya entonces te estarías aplicándolo solamente 2 veces al año, pero es como te digo, todo depende de tu cabello, qué tan liso sea, qué tanta onda tenga, qué tanto brillo quieres aportar. Lo importante es que seas constante y estés aplicando tu queratina cada ciertos meses. Para mí fue todo un placer compartir contigo los productos que yo utilizo y el paso a paso que sigo para aplicar mi queratina en casa y mantener mi cabello liso e hidratado. Chateemos un rato, comenta allá abajo y dime si tú te has aplicado la queratina en casa, qué tal te ha ido, si aún no lo has hecho porque no te atreves, porque te da miedo. No sientas temor, es un paso bastante sencillo. Simplemente en la parte del secado, pues si no quieres hacerlo, busca a alguien que te ayude, pero realmente hazlo porque ya en casa puedes mantener tu cabello lindo, brillante y muy hidratado. Te deseo un lindo cabello, comenta allá abajo para chatear un rato y darte corazoncitos y no olvides suscribirte aquí al canal si te gusta este contenido. Nos vemos entonces en un próximo video y como es de costumbre te mando un beso.